Aleluya, muy buenas noches. Alabado sea el Señor Jesús por el grande privilegio de añadir años a mis días. Y en esta noche les voy a leer un pasaje de la Biblia que de igual manera lo puse como título en esta grabación. El pasaje de la palabra de Dios se encuentra en Proverbios 4:10 y dice así: en el nombre de Jesús. Primeramente, en el nombre de Jesús oro, dándole gracias a Dios y pidiéndole que sea Él bendiciendo la porción de su palabra, la enseñanza que trae a mi corazón. Alabo a Dios y bendigo su santo nombre y pido que sea Dios bendiciendo su palabra, abriendo el oído, dando diligencia en cada corazón, en vida misma, para poner en práctica la palabra de Dios, ser hacedora y no solamente oidora de la palabra. Dios bendiga su palabra en este momento. Amén. Dice la palabra de Dios: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Hay principios en todas las áreas, en todos los proyectos y todas las causas de la vida. Principios que debemos seguir. Principios que debemos de obedecer en nuestra vida. Y el primer principio que debemos de seguir es la obediencia, obedecer. Aquí la palabra de Dios declara en los Proverbios claramente un consejo bien sabio. Dice en su palabra, en la palabra de Dios: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Esto es obediencia, obediencia y obediencia, obedecer. Muchas veces no nos damos cuenta que las malas acciones nos pueden llevar a lamentarnos profundamente en la vida. A lamentarnos, y no solamente a lamentarnos, sino a perder el sentido de la vida. Cuando decidimos de acuerdo a nuestros propios principios, pues viviremos profundamente con dolores, con angustias, con sentimientos encontrados. Pero si nosotros decidimos obedecer a Dios conforme a la palabra, como aquí dice en Proverbios 4:10, que escuchemos las razones que Dios nos explica aquí en su palabra, que si escuchamos sus razones, se nos añadirán y se nos multiplicarán años de vida. Si nosotros obedecemos y escuchamos las razones establecidas en su palabra, dice, la palabra de Dios es bien clara y firme, no puede ser cambiable. Si nosotros obedecemos y escuchamos los consejos y oímos los consejos, y si decidimos vivir bajo los consejos bíblicos, podremos vivir muchos años y saludablemente. Hay una historia que me impactó de un amigo. Este amigo se llamaba Sergio y su final fue muy triste, porque él conoció los principios y escuchó mucho tiempo los consejos y las razones establecidas en la palabra de Dios. Eran consejos y razones, principios maravillosos
que determinarían la prosperidad de vida y la bendición de vida y la calidad de vida que debía haber vivido a causa de escuchar las razones y obedecer los consejos de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, mi amigo me platicaba, me platicó y fue triste. Yo empecé a llorar por el testimonio que él me estuvo dando a causa de desobedecer. Mi amigo Sergio una mañana me comentó: oye, quiero hablar contigo. Ah, sí, cuando quieras. Y sí, nos vimos y platicamos, porque era un amigo que conocí desde la secundaria, se llamaba Sergio. No sé si mis amigas se acuerden, uno delgadito, iba en el salón en la secundaria. Entonces, después de muchos años, se comunicó conmigo y platicamos, comentamos de muchas cosas, porque pues era un amigo muy sonriente, que siempre se la llevaba con nosotras. Alma lo conoció, Jaciel. Entonces un día él me dijo que salió del consultorio por la mañana sintiendo que estaba muerto en vida. Entonces dice que esa vez andaba allá en el puerto de Ensenada y que corrió en dirección a la playa, y al llegar a la orilla de la playa se quedó parado contemplando el mar. Yo recuerdo muy bien. Él me dijo que por su mente pasaban escenas de su vida grotescas que había vivido. Entonces él se puso a pensar: si pudiese regresar el tiempo, escogería otro rumbo de vida. Él me dijo que lo peor que le estaba aconteciendo en este momento, que le venían los recuerdos a causa de vivir su estilo de vida. Él se lamentaba porque él conocía los principios establecidos por Dios en su palabra. Él me comentaba que él pudo haber tenido una vida saludable y larga, y que él no podía devolver el tiempo. Estaba en un tiempo determinado ya cuando platicamos. Que él pudo haber vivido bajo los principios de obediencia en la palabra de Dios, porque muchas veces se le acercaron, le dieron consejos, las razones de la palabra de Dios, porque los proverbios nos hacen razonar mucho. Y él creció también en el conocimiento de la palabra, pero él decidió tomar un rumbo distinto, y esa vez estaba llorando a la orilla de la playa, deseando que el tiempo se regresara. Él pensaba que la juventud iba a ser eterna, recuerdo muy bien. Entonces, para él la juventud fue lo máximo. Entonces él le dio rienda suelta a los deseos engañosos y locos de su corazón. Hasta ese día recuerdo que me dijo llorando, lamentándose, cuando el médico le dio la noticia terrible y fatal, después de hacerse unos análisis. El doctor le dijo, el médico le dijo: usted tiene SIDA. Entonces él, con lágrimas en los ojos, decía: esta es una vida de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, y pues me espera la muerte a causa de la desobediencia. Entonces en ese momento pues él ya había hecho compromisos con Dios y pactos con Dios. Entonces él me explicaba también
que esas enfermedades no solamente eran exclusivos para las personas que habían rechazado el obedecer la palabra. Y me dijo que también personas cristianas, también personas que amaban a Dios, que servían en la palabra, que vivían para Dios, para que otra gente se acercara a Cristo Jesús, que también se enfermaban y hasta morían. Pero él me dijo, creo que la mayoría de las veces las enfermedades son consecuencia de haber quebrantado la ley. Y sí, la palabra de Dios declara en Deuteronomio 11:28 que todas las enfermedades son una maldición de la ley. Y cuando nosotros quebrantamos las leyes de Dios, nos esperan consecuencias graves. Entonces, pero cuando nosotros reconocemos que hemos quebrantado las leyes y los principios de Dios y le buscamos y clamamos a Él, nos arrepentimos y dejamos de hacer aquellas cosas que nos están dañando y afectando, y venimos a un arrepentimiento genuino con dolor de nuestro corazón, que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los que nos vieron, a los que nos ven caminar. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios, es cuando viene la gracia divina de Dios inmerecida. Dios es bien fiel, Dios es grande en misericordia, Dios es poderoso. Y la palabra de Dios declara claramente en los Proverbios 4:10, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. No razones del ser humano, no razones de nosotros como personas imperfectas, sino son razones de Dios que están establecidas en su palabra. Este versículo de Proverbios 4:10 son razones son dichos, son consejos que nos hacen entrar en razón. Dios nos dice, oye hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Es escuchar las razones de Dios, los consejos de Dios, y empezar a vivirlos y a practicarlos. Cuando nosotros vivimos bajo la mirada de Dios y bajo la obediencia en Dios, se nos multiplicarán años de vida. Es algo tan maravilloso poder caminar por los senderos de Cristo Jesús y poder ver cómo Dios nos guarda. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros no escuchamos razones ni escuchamos consejos, vemos las consecuencias de no escuchar consejos, de no escuchar razones, como dice mi esposo, como Gabino Barrera, que no escuchaba consejos ni razones. Hay consecuencias. Es por así decirlo, el cigarro. Si nosotros introducimos humo en el pulmón, creado para recibir oxígeno, tarde o temprano la naturaleza nos cobrará el precio. De igual manera, debemos entender que sucede con las bebidas alcohólicas y las drogas y otros vicios. No hay cuerpo que resista, porque el pulmón fue exactamente creado por la mano de Dios, con su grande amor y misericordia, para recibir oxígeno, no humo de cigarro. El riñón y el hígado y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo fueron creados por la mano de Dios para hacer su trabajo y su función, para que nosotros permanezcamos sanos y vivamos una vida bendecida, y que nuestra prolongación de vida sea sana y de bendición. Entonces el cuerpo, tarde que temprano, no resistirá el impulso de diferentes vicios, alcoholismo, bebidas alcohólicas,
cigarro, drogas. De igual manera, nuestro cuerpo, nuestra vida personal, cuando Dios nos creó como hombres y mujeres, hoy, precisamente hoy, que fui al hospital a la cita de mi madre, me conmovió mucho. Unos hombres que estaban ahí empezaron a dar testimonio de que ellos tomaron la determinación de ser, pues que ellos me dijeron, me comentaban en su testimonio que ellos eran hombres, pero que eran mañosos. Y fue algo que me conmovió, me quebrantó. Lamentablemente es algo que están pasando y están viviendo. Les dije, vamos a estar orando. Su cuerpo con manchas. Y el hombre así abiertamente dijo, yo tengo tipo cirrosis, tengo una enfermedad, tengo cáncer renal a causa de vivir esa vida extrema de homosexualismo. Y dijo, él me gusta y sé que estoy mal, no nada más yo mismo, dice, sino ante Dios, porque yo conocí un día la palabra. Créanme que es algo sorprendente. Yo nunca había escuchado esos testimonios, pero estos hombres declaraban que conocieron el evangelio y que ellos saben que son causas por desobedecer a Dios. Entonces así hay muchas vidas, muchos corazones rotos viviendo las consecuencias debidas de su extravío. Debemos de entender que nada funciona bien cuando desobedecemos las instrucciones. Esta enseñanza, este consejo, esta razón, como dice, este consejo que nos enseña a razonar, que dice en el Proverbios 4:10, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. El texto de la palabra aquí no dice te multiplicaré, no dice Dios eso. Dice se te multiplicarán años de vida. ¿Por qué? Porque aunque la vida le pertenece a Dios y a quien quiere la da, la calidad y la dimensión de nuestra vida depende de la obediencia a los principios establecidos por Él para una vida saludable. La calidad de vida que nosotros vivamos depende de los principios establecidos por Dios para que nosotros tengamos una vida saludable. Porque si Dios creó al hombre y creó a la mujer, hombre y mujer los creó en el vientre, y si nosotros torcemos y nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, las consecuencias quizás en el momento gozarás de algún momento, pero tarde que temprano vendrá una paga y una consecuencia. Mi amigo Sergio me dijo, tengo SIDA. Fue la peor noticia que me pudieran haber dado, dijo. Quisiera regresar el tiempo atrás con esta enfermedad. Tengo desgarrado el intestino, infección, y esto es causa de mi extravío, dijo. Pero él clamó a Dios. Él clamó a Dios frente al mar. Sergio se humilló, lloró, clamó, le pidió perdón a Dios por la vida loca que había vivido. Y solo le quedó sobrellevar, escúchenlo bien, es sobrellevar su enfermedad de la mejor manera posible, pero viviendo una vida diferente a la de nosotros, por haber infringido las leyes divinas, los principios divinos. Vuelvo a decir, Dios creó al hombre y la mujer los creó
Y hay tantas anécdotas, tantas vidas marcadas por la desviación, por el desvarío. Él vivió, sí, pidió perdón a Dios y al último el Señor tuvo compasión y misericordia de él. Los consejos de Dios, nunca quiero que... Yo lo he entendido de esta manera, que los consejos de Dios, los consejos maravillosos de Dios nunca tienen como propósito cortar la libertad de nadie, no. Lo único que Dios quiere es que seamos felices y que vivamos una vida plena como resultado de la obediencia a sus principios. Dios no quiere que nosotros vivamos esclavos, sometidos a la esclavitud. No nos roba nuestra libertad para decidir. Pero lamentablemente tenemos una libertad que Dios nos ha dado para que vivamos una vida rica, bendecida y saludable. Nos ha dado una tierra rica, árboles, aire, sol, estrellas, tierra, todo nos ha dado, la tierra da fruto, para que nosotros vivamos una vida sana y feliz. Lo único que nosotros debemos hacer es vivir en obediencia a sus principios. ¿Cuáles son los principios de Dios? Los principios de Dios, dicen en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo el Señor, después que creó todo, el sol, la luna, las estrellas, ¡wow! Increíble, maravilloso. Dijo el Señor, voy a hacer al hombre. Y después del polvo de la tierra, después de la costilla de Adán, sacó a la mujer, hombre y mujer. Adán y Eva, ese es el principio de la vida. Entonces Dios quiere que vivamos bajo sus principios divinos, en obediencia. Él hizo al hombre a su semejanza y imagen, no condena a nadie, tiene misericordia. Como me dijo Sergio, estuve frente al mar horas, llorando, clamando, me humillé y le pedí perdón a Dios por mi vida loca que había vivido, me dijo. Y yo sentí el perdón de Dios y su paz. Y dejé ese estilo de vida, dice, pero ya demasiado tarde. Y lo único que él me dijo, ¿sabes qué, María? Lo único que tuve que hacer es sobrellevar esa enfermedad, que fue la consecuencia de violar los principios divinos de Dios. Y en esta noche quiero animarles a escudriñar la palabra de Dios, como dice en su palabra: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4:10. A nosotros Dios nos dio un cuerpo, y cada cuerpo nuestro cuerpo tiene diferentes partes, el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Los ojos para ver, los oídos para oír, la boca para hablar, las manos para trabajar, para tocar, para dar, para bendecir, para extenderla y ser generosos, los pies para caminar. Todo nuestro parte interior de nuestro estómago tiene una función, y cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano tiene su función. Dios fue bien sabio al diseñarnos con cada uno de los miembros de nuestro cuerpo para que le diéramos la función exacta. El humo del cigarro no es para el pulmón. Dios diseñó el pulmón para que entrara el oxígeno.
Dios diseñó el riñón, el hígado y el páncreas y cada una de las partes de nuestro cuerpo para que funcionaran de acuerdo a sus principios, no de acuerdo a nuestros propios deseos, pasiones. Dios hizo nuestras partes íntimas para que las usáramos de acuerdo a la manera y a los principios que Él las creó. No a los principios de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras pasiones y deseos que se descontrolan, que van más allá de una relación maravillosa que da Dios, donde hay lealtad, que es lo principal. Hay comunión en lealtad, en honestidad. Pero como seres humanos siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero solo recordar que la consecuencia de nuestro extravío es grave. Sabemos que el oxígeno es para el pulmón, si el pulmón fue creado para el oxígeno y le estamos metiendo humo, sabemos que tarde que temprano habrá una consecuencia en el humo: cáncer de pulmón, en el hígado, en el riñón, en el páncreas. El alcohol destruye el hígado, el riñón y todas las vísceras. Salen úlceras gástricas en el estómago, porque Dios no diseñó el estómago y nuestro vientre para los vicios, para las drogas, ni nuestro cuerpo lo diseñó para las fornicaciones y los adulterios. Dios nos diseñó con un diseño perfecto para darnos verdaderamente una bendición, tanto a la mujer como el hombre, darnos una pareja para que viviéramos en honestidad, en lealtad, en comunión, en amistad como parejas. Pero en todo el tiempo de la vida, siempre la naturaleza, sabiendo nosotros que está mal hacer esas cosas, va el hombre buscando hacer conforme a los deseos de sus ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero trae consecuencias. Si en esta noche, si en este momento sabes que te estás perjudicando y que no puedes dejar de hacer aquello que está dañando tu mismo cuerpo, tu alma y tu espíritu, te están robando la bendición de vivir sanamente, de tener una comunión entre hermanos como familia. Sabemos que solamente hay una respuesta, que es Cristo Jesús. Dice en la palabra de Dios en Salmo 133, qué maravilloso, qué agradable, qué divino, qué sensacional es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo esto proviene de Dios. Pero sabemos, como en mi caso, que solamente la mano de Dios puede traer bendición. Dice en la palabra de Dios, ya para leer como final: oye, hijo mío, y recibe mis razones, dice en Proverbios 4:10. Y se te multiplicarán años de vida. Si escuchamos las razones, nosotros mismos vamos a hacer que los años se nos multipliquen, porque nos vamos a cuidar a nosotros mismos. Y pues al final de nuestros días no vamos a decir: oh, si pudiese volver atrás el tiempo, escogería otro rumbo de vida. Ya, en mi caso, yo tengo 52 años, bendito Dios que me alcanzó en su tiempo, y no puedo decir: oh, yo voy a vivir 1000 años y nunca voy a estar enferma, porque no sabemos cómo va a ser nuestra vida, nuestro final, porque tanto ricos como pobres, cristianos, no cristianos, adventistas, testigos de Jehová, católicos, cualquier tipo de gente, cualquier tipo de religión, todos enferman. Muchos por drogas, muchos por
por no drogas, pero al final de cuentas vamos a llegar al límite de nuestra vida. Pero lo importante es escuchar, como dice, las razones de Dios por medio de su palabra y sus enseñanzas, y no solamente escucharlas, porque también dice, no sea solamente oidor, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si empezamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, se nos multiplicarán años de vida. En esta noche te animo a que recibas al Señor Jesucristo, ahí donde te encuentras. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que no puedo, que mi naturaleza, mis deseos de mis ojos, mis deseos de la carne, la vanagloria de la vida, me atraen, me seducen, me hacen ceder, me hacen caer. Pero Señor, reconozco que si tengo vida es porque tú has tenido misericordia y me has dado la oportunidad de estar con vida para llegar a estos tiempos, Dios. Y en esta hora, Señor Jesús, yo reconozco que viniste a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de yo mismo hacerme daño. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento y reconozco que resucitaste para darme vida eterna. Y en esta hora te recibo en mi corazón y te pido que entres a mi corazón y hagas morada, Señor, y me hagas libre de todo aquello que no puedo, Señor, dejar. Solamente tú puedes hacer lo imposible en mi vida, Padre. Gracias te doy. Gracias por darme la oportunidad de escuchar tus razones, Padre, a donde me muevo, a donde camino, porque puedo contemplar la vida, Señor. Gracias. Y en esta hora, Señor, te agradezco, Padre. Te pido que me des autoridad, poder, dominio propio para vencer toda tentación, bendito Dios. Y te doy las gracias, amén. Bendito Señor, en esta hora, Padre, te pongo, Señor, la vida de aquellos que van a estar escuchando, Señor, para que tú seas, Señor, ayudándoles a vencer, Señor, toda tentación. Oh, Señor, se suelta toda atadura, toda ligadura, todo espíritu de extravío, lo ato, lo reprendo, lo maldigo, en el nombre de Jesús se seca, y declaro la libertad del Espíritu Santo, obrando de una manera poderosa, Señor, y trayendo, Señor, una convicción poderosa, el querer como el hacer de buscarte, Señor, en cada corazón. Te alabo, Señor, bendigo, Señor, la vida, Señor, de todos aquellos que escucharán, Señor, este video, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén, amén, amén. Bendiciones, que descansen, linda noche, y recuerden que si escudriñan la palabra, oras a Dios. Dice la palabra de Dios un versículo muy maravilloso, dice la palabra de Dios en este versículo, dice que aún en los sueños me aconseja a la conciencia. Es algo, dice, dice la palabra de Dios, aquí me dice el Google, dice claramente en Salmos 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Qué tremendo, en las noches estando dormidos. A mí me ha pasado que me levanto orando en las noches, porque dice la palabra de Dios que aún en las noches enseña mi conciencia. Y esto es atender a las razones divinas que están establecidas en la palabra de Dios, como dicen Proverbios 4:10. Si tienes una Biblia, rápidamente vete a leer donde dice los Proverbios 4:10, te vas a dar cuenta que dice que aún en las noches me enseña a mi conciencia. Y es una gran bendición. ¿Por qué? Porque servir a Dios es una gran bendición. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Como dice en el Proverbios 4:10, vete al Proverbios, dice la palabra de Dios, Proverbios 4:10, Proverbios 4:10.
Es el versículo clave. Ahí declara en Proverbios 4:10. Escucha, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Aquí está hablando que debemos de escuchar las razones, los consejos, para que los años se nos multipliquen y seguir hacia adelante en la vida. Dios les bendiga, muy buenas noches. Cristo Jesús les ama. Aleluya.